Buenas tardes, días, noches, cuando sea que estén viendo este video. Este es el módulo 3 del curso de gerencia aplicada al sector público, específicamente el área de finanzas públicas. Vamos a hablar más que todo sobre el manejo del dinero y sobre el impacto del Estado en la economía. Primero que todo, lo que necesito que entiendan es unos conceptos básicos de política económica. La política económica o las acciones del Estado en la economía generalmente son cosas que buscan intervenir en la economía para solventar lo que ya habíamos hablado, fallas de mercado, y asegurarse de que la economía funcione de manera correcta. Y para eso el Estado tiene normalmente, el gobierno, la administración pública normalmente le presta atención a indicadores generales, a muchos indicadores, pero vamos a hablar de estos 4 indicadores en específico, porque son los indicadores que más pueden hablar de cómo está funcionando una economía. El primer indicador que normalmente se utiliza para medir la salud de la economía es lo que se llama el Producto Interno Bruto, GDP, Producto Interno Bruto. Lo deben haber visto en macroeconomía. Es básicamente la totalidad de los bienes y productos producidos por una economía en un periodo específico. Normalmente se utiliza anualmente. El Producto Interno Bruto no es más que representa el tamaño de una economía. ¿Qué tan grande es la economía de un país? ¿Qué tanto produce la economía de un país? Esto puede dividirse entre la población del país, y cuando hacemos esto se mide el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, por cabeza. Por ejemplo, un país como China, que contiene hoy en día la mayor cantidad de población del mundo, siempre va a tener un Producto Interno Bruto más grande que el de Gran Bretaña, que es una isla. Pero cuando medimos el Producto Interno Bruto, la totalidad de los productos de un país como España, como Gran Bretaña, y lo comparamos con el de China a nivel per cápita, nos damos cuenta que Gran Bretaña tiene mucho más recursos que China, porque producen más por cabeza, por el número de habitantes. Normalmente, qué tanto crece el Producto Interno Bruto dice habla de qué tanto crece una economía y de qué tamaño es una economía. Y normalmente qué tan rica es una economía nos ayuda a entender qué tan alto es su nivel de vida. Eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando tratemos de ver las relaciones entre los indicadores. El segundo indicador que creo que al que le debemos prestar atención en un país es el tema de la deuda pública. La deuda pública no es más que el endeudamiento de los estados. Los estados normalmente, se supone, en teoría, gastan el gasto que hace un estado, lo hace a través de un presupuesto, y ese presupuesto tiene unos ingresos, y esos ingresos vienen del financiamiento de la recaudación fiscal, de los impuestos que ocurren generalmente en aduanas o otros tipos de impuestos, o impuestos al consumo, impuestos al lujo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero históricamente los estados han utilizado el apalancamiento, como utilizan todas las empresas, para financiar proyectos grandes que ayuden a invertir en la sociedad y a solventar ciertos problemas. Históricamente, muchos estados han tratado de generar ingresos para mejorar su infraestructura y generar a su vez mayor crecimiento económico. O sea, generar un crecimiento del Producto Interno Bruto. Normalmente los países se apalancan en deuda pública para construir infraestructura y para hacer de varias cosas, pero la deuda pública a veces se utiliza para pagar gasto corriente. El gasto de un estado es variable. Los estados invierten en ciertos recursos y a veces quedan por debajo del presupuesto público. Cuando un estado queda por debajo del presupuesto público, a eso se le llama un déficit presupuestario. Y cuando queda por encima del presupuesto público, esto se le llama un superávit. Cuando un estado entra en déficit, pues normalmente emite unos bonos, unos papeles de deuda. Y esos bonos tienen un plazo específico, 5 años, 10 años, etc. Esos bonos
invertidos en el tiempo generan unos intereses. La gente, generalmente bancos privados, pero también personas naturales y otros estados, compran esa deuda y se lucran con el gasto, con los intereses. Normalmente la deuda tiende a estar montada sobre un rango definido por los bancos. ¿Qué tan responsable es la deuda de un país? Por ejemplo, un país como Estados Unidos tiene una deuda clasificada como AAA, porque es una deuda que siempre es pagada. Estos intereses siempre se pagan a tiempo. En el momento en el que se vencen los intereses, una vez al año, una cantidad de tiempo en el año, el gobierno, el Departamento del Tesoro estadounidense siempre paga su deuda. Países como Japón, que también tienen una deuda pública muy, muy grande, siempre pagan su deuda y por eso la deuda está clasificada como AAA. Pero países menos desarrollados, con una economía más pequeña y un presupuesto más inestable, como puede ser el caso de Gambia o la República Centroafricana, son países que tienden a estar muy inestables, especialmente porque tienen mucha inestabilidad política. No siempre es un tema de irresponsabilidad. Entonces, estos países se endeudan, emiten estos bonos y no siempre los pueden pagar. Hay un riesgo asociado a los bonos que se pagan. Ese riesgo es medido a través de los indicadores que ponen las casas de riesgo y, por ejemplo, un país muy riesgoso tendría una clasificación de B- o tipo C, que es muy riesgoso. Eso significa que es un país que pues seguramente no va a pagar sus deudas. ¿Qué pasa? Que los países más riesgosos tienden a tener tasas de interés mucho más altas. Es decir, gastan y el gasto que invierten lo que tienen que pagar es mucho más que los países que tienen calificaciones de deuda muy bajas. Eso que estos tienen que pagar menores cantidades de interés. Así tenemos una relación proporcional entre que mientras más riesgosa es una inversión, más va a pagar, pero existe el riesgo de que no te paguen. Y los países que logran administrar sus presupuestos de forma responsable, en teoría deberían tener un mejor funcionamiento. Sin embargo, se ha hecho muchas críticas sobre el tema de la deuda pública porque muchos países se han endeudado o tienen que pagar deudas de dictadura y las tasas de interés que tienen porque históricamente han sufrido de inestabilidad económica, no les dejan salir del ciclo constante de caer constantemente en el impago de la deuda. El impago de la deuda o de los bonos de una deuda se le conoce como default. Y cuando un país cae en default, ocurren varios problemas para el país. El país no puede conseguir más dinero y no puede alimentar sus finanzas públicas. Esto puede significar un colapso del país en muchos sentidos y esto implica también muchas crisis para algunos países. Argentina ha pasado por esto repetidas veces. Otro mecanismo, otro indicador económico que controla, sí lo controla completamente el Estado y está determinado y es bastante importante para el funcionamiento de la economía, son las tasas de interés. Las tasas de interés es una manera en la que tiene el Banco Central generalmente para controlar el flujo de dinero en una economía. Si ustedes tienen una cantidad de dinero en el banco y esa cantidad de dinero ustedes saben que se va a duplicar en una tasa específica, en una tasa muy alta, eso quiere decir que ustedes van a tratar de mantener más dinero en el banco. Pero si la tasa de interés es muy baja, ustedes van a sacar ese dinero del banco y van a tratar de ponerlo a producir en otras cosas. Si una economía está produciendo mucho y al punto de que a esto se le llama sobrecalentarse, las tasas de interés el Banco Central trata de subir las tasas de interés para promover que cuando una economía está en recesión, como pasa con, por ejemplo, la economía estadounidense en estos momentos, en la época del coronavirus, tenemos que el Banco Central reduce las tasas de interés para promover que haya gasto, para promover que la economía se mueva el dinero. Entonces es una manera en la que el Estado, esto es una forma de política monetaria,
el Estado controla la economía de forma en la que puede promover que haya más o menos dinero en la calle. Otra forma en la que el Estado tiende a promover que haya dinero en la calle es a través de imprimir el dinero. Como ustedes saben, en todos los países del mundo el Estado controla cuánto dinero se imprime en una economía. Y ese dinero debe estar, la cantidad de dinero en una economía debe estar controlada, porque cuando no se controla la cantidad de dinero en una economía y ocurre mucha impresión de dinero, este dinero empieza a perder valor. Esta pérdida de valor del dinero, a esto se le llama la inflación. Inflación no es más que la pérdida de valor del dinero. Todos los precios suben en una economía porque el dinero pierde valor. Esto ocurre generalmente cuando los estados no logran equilibrar sus presupuestos, no se endeudan, sino que tratan de generar algún tipo de dinero de la nada. Pero este dinero pierde valor naturalmente porque por ley de oferta y la demanda, cuando hay mucho dinero en una economía, cuando hay mucho efectivo en una economía, este dinero empieza a perder su valor. Y a esto se le llama inflación. La inflación te habla de qué tan bien o qué tan mal está la moneda de ese país. Y también es una forma de política monetaria. La inflación, si se dan cuenta, como la controla el Estado, es una forma de impuesto. Y es un impuesto regresivo, porque es un impuesto que nos afecta a todas las personas por igual. Le quita igualdad de valor a todos los que tengan cierta cantidad de una moneda en específica. Si ustedes todos manejan una moneda X, billetes de monopolio, y esos billetes de monopolio empiezan a ganar valor, a eso se llama deflación, eso es malo, porque significa que van a tratar de mantener más dinero, van a tratar de gastar menos en la economía y eso va a desacelerar la economía. Por eso todos los bancos centrales del mundo tratan de generar un poco de inflación, una inflación sana, que no supere el 0,4%. Pero muchas veces muchos estados imprimen muchas cantidades de dinero inorgánico y esto genera grandes cantidades de pérdida de valor del dinero. Y esto te dice también qué tan saludable está una economía. Ahora bien, con estos indicadores normalmente se mide qué tan bien está una economía o qué también está la gestión económica de un país. Si un país no tiene un crecimiento de Producto Interno Bruto, significa que las empresas no están funcionando bien. Si un estado está subiendo las tasas de interés, significa que está tratando de desacelerar la economía para evitar una recesión, o si las está bajando, está tratando de generar que la economía tenga más estímulo. El presupuesto público te puede decir qué tanto un país se puede endeudar o qué tanto no. Países como Japón tienen una deuda pública que es de un tamaño casi el triple del Producto Interno Bruto. Y la proporción entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto te dice también qué tanta capacidad de pago tiene un país. Aún más allá de su capacidad, de su puntuación de riesgo. Y la inflación y las tasas de interés te hablan de la política monetaria. Normalmente el Estado controla la economía a través de dos formas. La política monetaria, de la que ya hablamos, las tasas de interés y la impresión de dinero, es decir, la inflación, que normalmente, para que sea saludable, debe haber un porcentaje de inflación muy pequeño que permita que la gente gaste, pero no demasiado. Algunas teorías, sobre todo teorías radicales, promueven la inflación para tratar de que haya más estímulo económico, pero eso significa que los ahorros de las personas se pierden completamente. Si hay inflación, cada ahorro de cada persona. Y si la inflación está por debajo de las tasas de interés, significa que el dinero que ustedes guardan en el banco pierde valor cada día que pasa. Así funciona, así es como el Estado controla, defiende o pervierte el manejo de los recursos de las personas dentro de su economía. Entonces, eso es lo que llamamos política monetaria. La otra forma en la que el Estado controla la economía es a través de la política fiscal. Y la política fiscal no es más que los impuestos. ¿Cuánto cobra un determinado bien? ¿Cuántos impuestos paga? Los impuestos normalmente pueden ser al consumo
Los más comunes e históricamente los que más se utilizan son los impuestos de aduana, de importación y exportación, que tanto cuesta que un producto entre o salga de un país. Los otros son, y el impuesto más importante es el impuesto sobre la renta. La renta es lo que gana una persona más allá de su subsistencia. Por eso cuando ustedes les cobran el impuesto sobre la renta, les preguntan si ustedes tienen otros gastos. Si ustedes solamente pagan para subsistir, no tienen renta, es decir, no deberían pagar impuestos sobre la renta. Otro tipo de impuestos son impuestos más regresivos, como impuestos al consumo, el impuesto al valor agregado, que se supone que están diseñados para atacar, para promover al consumidor, o sea, para que las empresas lo paguen. Pero al final eso se le transfiere directamente a los consumidores. Y otros tipos de impuestos tienden a ser impuestos también, o multas, que el Estado gana gracias a castigar ciertos bienes. Por ejemplo, el uso de ciertas drogas, el uso de ciertas sustancias es sumamente rentable para algunas economías del mundo. Ahora bien, si medimos el crecimiento económico de los países del mundo, así veríamos más o menos cómo funciona, cómo está dividida la economía del mundo. Y nos damos cuenta, evidentemente, la economía estadounidense es la más grande del mundo por mucho. Esto es en términos totales. Sí, esto es en términos totales, no es per cápita. Y podemos ver que China, la segunda economía, está poco a poco creciendo. Pero podemos ver otros países. Latinoamérica en su totalidad, incluyendo Venezuela, Argentina, Colombia, está en este gran bloque que está por acá. No llegamos ni siquiera a un porcentaje de lo que es el crecimiento económico. Esto es al final la riqueza que tiene un país en general. Y podemos ver que evidentemente los sospechosos habituales están siempre. Japón es una pequeña isla, pero su Producto Interno Bruto es de 4.87 trillones de dólares al año. El crecimiento económico está directamente relacionado con el desarrollo, pero normalmente el crecimiento económico no es el único indicador que se utiliza para medir el bienestar de una economía. Hay otros tipos de indicadores que, por ejemplo, se utilizan para medir la igualdad de un país. ¿Qué tan igual es un país? Hay un coeficiente que utiliza esta variable económica, que es la curva de Lorenz, que mide qué tanta igualdad hay en una economía, qué tanta igualdad hay entre los que más tienen y los que menos tienen, qué tan desiguales son los países. Y eso es el coeficiente Gini, es un indicador que utilizan algunas organizaciones internacionales para medir qué países son más iguales o más desiguales. Y podemos ver que Latinoamérica es uno de los países uno de los sectores del mundo más desiguales. Y estos son datos oficiales. Muchos de estos países no reportan datos reales, pero podemos ver que por lo menos en Europa los niveles de igualdad son mucho más altos, específicamente en Escandinavia, que tienden a ser los países más igualitarios, y aunque son desarrollados. Eso quiere decir que puede ser que tengas una economía con mucho desarrollo económico, pero al final va a haber muchas personas en situación de pobreza porque la desigualdad es muy grande. Otras maneras en las que las organizaciones internacionales han llegado a modernizar la forma en la que miden el bienestar de un país son estas, las metas del milenio. Y las metas del milenio están basadas en cierta teoría de este señor. Él es un economista bangladesí, de Bangladesh, ganador del Premio Nobel de Economía, no recuerdo en qué año, y su nombre es Amartya Sen, y él creó la idea de que el bienestar de un país se puede medir en ciertas variables de desarrollo. Y las organizaciones internacionales, específicamente la ONU, generó esta serie de ayudas memográficas para que los países se comprometieran a trabajar en la reducción de ciertas variables económicas que ayuden a las personas a desarrollarse y a generar desarrollo económico. Tenemos un cambio de paradigma radical entre lo que es nada más el crecimiento económico, medir la totalidad de lo que se produce, generar más riqueza, a producir, a un tema de generar igualdad, que probablemente hay algunos países que son muy iguales, pero son muy pobres. Está el caso de Kirguistán, aquí, que es un país muy pobre,
que ni siquiera aparece entre los países de Asia que tienen recursos, pero es un país muy igualitario. Y tenemos este paradigma que es como un punto medio. La idea es crecer económicamente, pero ese crecimiento económico depende de ciertas condiciones materiales para que las personas tengan desarrollo. El nivel de hambre que producen los niños, reducir la mortalidad infantil. Ojo, esto parece reducir simplemente un número. Y en algunos países, específicamente en países como ciertos países socialistas, tienden a mentir sobre estas cifras. Dicen que la mortalidad infantil se redujo, pero la verdad es que reducir la mortalidad infantil en términos prácticos requiere una cantidad de factores importantísimos. Construir infraestructuras preventivas, ayudar a generar una estructura de medicina preventiva, darle acceso a mucha gente a la salud, y esto implica una construcción de infraestructura. Las metas del milenio son poderosas, no solamente porque ayudan a plantear una idea de igualdad más allá de la economía, sino que también ayudan a entender las condiciones mínimas que necesita una sociedad para tener un nivel de vida aceptable. Ahora vamos a ver un tema de cómo comparamos a la economía. Aquí vemos una comparativa de las economías desde 1800, o sea, desde la época colonial, en el caso venezolano y estadounidense, por lo menos, en comparación a cómo están hoy en día, bueno, el año pasado, en 2019, y cómo fueron creciendo poco a poco las economías. Si se dan cuenta, el caso chino, específicamente durante el periodo del gobierno de Mao Zedong y la Revolución Cultural, fue uno de los países más pobres del mundo hasta que llegó el señor Deng Xiaoping en los años 70 y la economía empezó a superar a varios países. La economía venezolana estuvo por encima de China durante muchos años per cápita hasta hace poco, porque China era un país muy pobre, pero empezó a tener crecimiento económico. Crecimiento económico no implica desarrollo necesariamente, como ya lo vimos anteriormente. Y en el próximo video vamos a ver un poco más sobre cómo está relacionado este tema del crecimiento económico al tema de la igualdad.